En tiempos del rey Acab, una devastadora sequía asolaba la tierra de Israel. Los campos se habían convertido en desiertos, los arroyos se habían secado, y el hambre se extendía por todo el reino. Esta catástrofe no era un simple capricho de la naturaleza, sino el resultado de la idolatría que se había apoderado del corazón del pueblo. El rey Acab, influenciado por su esposa fenicia Jezabel, había levantado altares al dios Baal y había permitido que 450 profetas de este falso dios corrompieran la fe de Israel. Mientras tanto, los verdaderos profetas de Jehová eran perseguidos y asesinados bajo el mandato de la reina. En medio de esta oscuridad espiritual, un hombre se mantenía firme en su fe, Elías el Tisbita, un profeta del Dios verdadero, quien había profetizado 3 años antes que no llovería, hasta que él mismo lo anunciara. Y así había sido. La sequía continuaba, poniendo a prueba la paciencia y la fe del pueblo. Dios habló entonces a Elías: «Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la tierra». Era el momento de confrontar al rey y demostrar quién era el Dios verdadero. Cuando Acab vio a Elías acercarse a las puertas del palacio, su rostro se endureció con ira. «¿Eres tú el que trae problemas a Israel?» «Component placement», gritó el rey, señalando acusadoramente al profeta. Elías, con una mirada firme y sin temor alguno, respondió: «No soy yo quien trae problemas a Israel, sino tú y la casa de tu padre, que han abandonado los mandamientos de Jehová para seguir a los Baales». El profeta, envuelto en su manto de piel y con el fuego de la verdad en sus ojos, lanzó entonces un desafío que resonaría por generaciones: «Envía ahora y convoca a todo Israel en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera que comen a la mesa de Jezabel». El rey, aunque enfurecido, sabía que no podía rechazar este reto. La sequía había castigado duramente a su pueblo y necesitaba una solución. Quizás esta confrontación pondría fin a la calamidad que azotaba la tierra. El amanecer iluminó las laderas del monte Carmelo, donde una gran multitud se había congregado siguiendo la orden del rey. Los 450 profetas de Baal, vestidos con sus túnicas ceremoniales y adornados con símbolos paganos, se agrupaban a un lado. Frente a ellos, solo y aparentemente indefenso, estaba Elías. El profeta de Dios avanzó hacia el centro y, elevando su voz para que todos pudieran escucharlo, habló al pueblo que se mantenía indeciso. «¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos opiniones? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él». El silencio que siguió a estas palabras fue profundo y revelador. Nadie respondió, pues el pueblo estaba dividido en su lealtad y confundido en su fe. Elías prosiguió: «Solo yo he quedado como profeta de Jehová, mientras que de Baal hay 450 profetas. Propongo una prueba, que nos den 2 bueyes, y que ellos elijan uno, lo corten en pedazos y lo pongan sobre la leña, pero sin prender fuego. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, y tampoco encenderé fuego. Luego, que invoquen ellos el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre de Jehová. El Dios que responda con fuego, ese será el Dios verdadero». Todo el pueblo estuvo de acuerdo. Está bien dicho. Los profetas de Baal eligieron su buey, lo prepararon y lo colocaron sobre la leña. Desde la mañana hasta el mediodía invocaron a su Dios. «Oh Baal, respóndenos», singaban mientras danzaban frenéticamente alrededor del altar que habían construido. Sus voces se volvían cada vez más desesperadas, sus movimientos más violentos. Saltaban cerca del altar, rasgaban sus vestiduras y, siguiendo sus rituales paganos,
comenzaron a cortarse con cuchillos y lancetas hasta que la sangre brotaba de sus heridas. El mediodía pasó, y ellos seguían con su frenético ritual. El sol alcanzó su cenit, iluminando el patético espectáculo de aquellos que servían a un Dios mudo. Fue entonces cuando Elías, observando la escena, comenzó a burlarse de ellos. «Gritad más fuerte. Seguramente es un Dios, pero quizás está meditando, o está ocupado, o se ha ido de viaje. Tal vez está durmiendo y hay que despertarlo». Los profetas de Baal redoblaron sus esfuerzos. Gritaban más alto, se infligían heridas más profundas, se contorsionaban en danzas más frenéticas. Pero no hubo respuesta. No hubo voz, ni fuego, ni señal alguna de que su Dios los escuchara. Así continuaron hasta la hora del sacrificio de la tarde, pero no hubo voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. Cuando llegó el turno de Elías, llamó al pueblo para que se acercara. Ante sus ojos, comenzó a reconstruir el antiguo altar de Jehová, que había sido derribado. Tomó 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob. Narra la Escritura. Cada piedra representaba una parte del pueblo de Israel, un recordatorio visual de la unidad que Dios deseaba para su nación. Con las piedras edificó un altar en el nombre de Jehová. Luego, cavó un foso alrededor del altar, lo suficientemente grande como para contener 2 medidas de semilla. Dispuso la leña, cortó el buey en pedazos y lo colocó sobre la leña. Pero Elías fue más allá. Para demostrar el poder de Dios de manera aún más dramática, ordenó: «Llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña». Los presentes obedecieron, asombrados por esta petición que parecía destinada al fracaso. «Hacedlo otra vez», ordenó Elías, y lo hicieron por segunda vez. «Hacedlo por tercera vez», insistió, y vertieron agua por tercera vez, hasta que el agua corría alrededor del altar y el foso se había llenado completamente. El sacrificio, la leña, incluso el altar mismo estaban empapados. Encender aquel fuego sería imposible para cualquier ser humano. El silencio descendió sobre el monte Carmelo cuando Elías se acercó al altar empapado. Con una dignidad solemne, elevó sus manos al cielo y oró con voz clara y firme: «Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas». Su voz se elevaba con cada palabra, cargada de fe y confianza en el Dios al que servía. «Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que este pueblo conozca que tú, oh Jehová, eres el Dios verdadero, y que tú has hecho volver sus corazones». En aquel momento no había duda en su voz, ni temor en su corazón. Sabía que estaba en la presencia del Dios vivo, y que su oración sería respondida. Apenas terminó la oración de Elías, un espectáculo asombroso ocurrió ante los ojos de todos los presentes. De repente, el cielo se iluminó, y un fuego descendió como un relámpago sobre el altar. No fue un fuego ordinario. Este fuego divino consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Incluso lamió el agua que estaba en el foso, evaporándola en un instante. El poder de Dios se manifestó de manera tan impresionante que no dejó lugar a dudas. Jehová era el Dios verdadero. Ante tal demostración de poder divino, todo el pueblo cayó sobre sus rostros exclamando: «Jehová es el Dios, Jehová es el Dios». Aquellos que habían estado indecisos, aquellos que habían seguido a Baal, ahora proclamaban la verdad que Elías siempre había conocido. Solo hay un Dios verdadero. El asombro del pueblo pronto se transformó en una renovada lealtad hacia Jehová. Siguiendo las instrucciones de Elías, capturaron a los falsos profetas que habían engañado a Israel durante tanto tiempo. «Prended a los profetas de Baal»,
que no escape ninguno, ordenó Elías. Y el pueblo, ahora unido en su fe restaurada, obedeció. Los profetas de Baal fueron llevados al arroyo de Cisón, donde recibieron el juicio por haber apartado a Israel del camino verdadero, y por la sangre de los profetas de Jehová, que habían sido asesinados bajo el régimen de Jezabel. Con la idolatría confrontada y la fe en Jehová restaurada, era tiempo de que terminara la sequía. Elías subió a la cumbre del Carmelo, se postró en tierra y puso su rostro entre las rodillas en intensa oración. Dijo a su criado: «Sube y mira hacia el mar». El criado subió, miró y dijo: «No hay nada». 7 veces Elías lo envió a mirar. A la 7ª vez, el criado regresó con la noticia: «He aquí una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar». Elías, reconociendo la señal, respondió: «Ve y dile a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te detenga». Mientras tanto, los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. La promesa de Dios se cumplió, tal como Elías había anunciado. La sequía había terminado, y con ella la idolatría que había afligido a Israel. La tierra de Israel reverdecía bajo la lluvia prometida. Los arroyos volvían a fluir, los campos comenzaban a dar fruto nuevamente, y el pueblo recordaba la lección aprendida en el Monte Carmelo. Esta historia nos enseña sobre la fidelidad de Dios hacia aquellos que permanecen firmes en su fe, incluso cuando están solos frente a la multitud. Nos recuerda que el Dios verdadero responde cuando es invocado con sinceridad, y que su poder supera cualquier obstáculo, incluso aquellos que parecen imposibles. La historia de Elías y los profetas de Baal es un testimonio eterno de que, como dijo el propio Elías, «Si Jehová es Dios, seguidle». Y aquel día en el Monte Carmelo, todo Israel vio que Jehová es, sin duda, el Dios verdadero. Esta historia la encontramos en la Biblia, en el Libro de los Reyes, capítulos 18 y 19, donde podemos leer con detalle este extraordinario enfrentamiento entre el profeta de Dios y los falsos profetas de Baal. Gracias por acompañarnos en esta emocionante historia de las leyendas de la Biblia. Si les ha gustado este contenido, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle me gusta a este video y compartirlo con aquellos que también podrían disfrutarlo. Nos vemos en la próxima historia bíblica.